Comenzar a grabar. Vamos a estar revisando hoy lo que son pólizas contables. Les voy a pedir por favor que me apoyen con lectura. Liz, ¿puedes leer esta parte, por favor? Una de las obligaciones más importantes en el tema de la contabilidad electrónica es la generación de las pólizas contables. Exacto. Arturo, ¿puedes leer? No, tantito, nos vamos párrafo por párrafo, ¿sale? Arturo, el siguiente párrafo, por favor. Conoce los requerimientos obligatorios y más importantes que deben de tener las pólizas contables para su presentación ante el SAT. Ok, Lupita, ¿puedes el siguiente, por favor? La unión entre las nuevas disposiciones aprobadas en el SAT y tu negocio puede ser lenta. Una de ellas se encuentra con la contabilidad electrónica, lo cual se compone de 3 elementos fundamentales que tengas actualizados y que debes presentar ante el SAT. Sí, ahora si recuerdan, yo les había comentado, una de ellas es el catálogo de cuentas, que es el que ustedes ya estuvieron revisando el día de ayer. La otra es la balanza de comprobación. Y por último tenemos pólizas contables. Estas las vamos a estar revisando ahorita. ¿Qué son las pólizas contables? Liz, por favor. ¿Qué son las pólizas contables? Son los registros de las operaciones realizadas en tu empresa o por una empresa. Estas pueden ser digitales o físicas. Ok, gracias. Arturo. La manera en la que debes evitar tus pólizas contables es mediante archivos XML, los cuales se generan del registro de la contabilidad electrónica en sistemas especializados. Estos archivos no serán enviados de manera periódica, solo cuando la autoridad te lo solicite, ya sea para... Exacto. Lupita. 1. Verificar la procedencia de solicitud de devolución de impuestos. 2. Al realizar una revisión de gabinete. 3. Al efectuar una visión domiciliaria. 4. Al realizar una revisión al dictamen fiscal. 5. Al efectuar una revisión electrónica. 6. Se enviarán los XML cuando la autoridad fiscal las requiera como requisito con la presentación de solicitudes de devolución o de compensación. Así es. Estos solamente los vamos a estar entregando cuando nosotros nos los estén pidiendo. Si no nos los está pidiendo el SAT, no es necesario. Liz, por favor. Para un mejor entendimiento de las pólizas, se crearon las cuentas T, que su función principal es carga, debe y abonar haber. Así es, que esta es la parte donde nosotros ya ubicamos. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos manejando los libros, entendíamos, bueno, ya tenemos mi debe y mi haber. Y de esta manera yo podía ubicar el orden o en dónde tendría yo que estar ubicando dentro de mi libro diario y mi diario mayor. Arturo, por favor. Ahora bien, la importancia de las pólizas radica en el contenido que estas llevan, ya que ahí se refleja la información detallada de tus operaciones. Dentro de las pólizas existen campos que las autoridades marcan como obligatorios y otros que son opcionales. Así es. Lupita, por favor. Como obligación, todas las pólizas contables deben contener la siguiente información: RFC de contribuyente que envía los datos, mes al que corresponde la balanza, año al que corresponde la balanza, versión del formato. A su vez, el detalle obligatorio de cada póliza contable es tipo de póliza, ingresos diarios e egresos, número de póliza, fecha de registro de la póliza y concepto de la operación. Así es, si se dan cuenta, estos son los elementos que nosotros ya hemos estado revisando, que entran siempre. En algunos casos, como les mencionaba, bueno, viene el nombre de nuestra empresa junto con el RFC, el mes, o sea, todo lo que es la fecha. Y aquí es importante, vamos a detallar qué tipo de póliza es, si va a ser de ingresos, de diario o egresos, ¿ok? Liz, por favor. Y por último, el detalle de cada transacción obligatorio es número de la cuenta, subcuenta o partida que se afecta por la transacción, concepto de la transacción, debe monto del cargo a la cuenta por transacción, haber monto del abono a la cuenta por transacción, tipo de moneda utilizado en la póliza de acuerdo al catálogo de SAT. Así es.
Y Arturo, por favor, esta última parte. Como te puedes dar cuenta, la información que presentas en tu contabilidad electrónica al SAT es una suma importancia entregarla en los tiempos que están estimados, ya que de lo contrario será acreedor a una multa por parte de las autoridades fiscales. Así es. Ac- ¿Sigo? Continúa. Sí, sí, sí. Actualmente existen sistemas que automatizan el proceso de envío de la contabilidad electrónica y que además te ayudan en el control administrativo de tu operación. Sí, esta es parte muy importante. Debemos de cumplir con las fechas que nos estipulan. De lo contrario, nos hacemos acreedores a una sanción. Y esa es como que la parte delicada. Ay, ok, bien. Sabemos esta información. Sabiendo esta información, perdón, dice, ¿crees conveniente adquirir un sistema para llevar tu contabilidad electrónica? Ustedes se acuerdan cuando yo les había comentado, digo, ¿qué preferirían? ¿Hacerlo de manera manual o hacerlo en Excel? En este caso, el sistema, recuerden que yo les había dicho, ¿no? Que hay ciertos programas especiales. ¿Ustedes qué preferirían? Excel. Excel, ok, muy bien. ¿Qué opinas de los sistemas que generan los XML y pólizas automático? ¿Qué es esto? Cuando hay ciertos programas, supongamos ASPE, ya tienen ustedes su Excel, y en este Excel, aparte les genera automáticamente el XML, que ese es el único que va a poder leer el SAT. ¿Ustedes qué opinan? Que es una manera más fácil. Exacto, sí. Es mucho más práctico tener este tipo de sistemas porque a nosotros nos va a facilitar justamente el reportar cuando no sea necesario. Es como un seguro de carro, supongamos, ¿no? Es mejor tenerlo y no utilizarlo a tener que utilizarlo y no tenerlo, ¿sale? En el caso de que seamos requeridos por el SAT. Y bueno, esa es la parte... ay, no quiero, ya salió. Ok, les quería presentar un pequeño video. Nada más, sí, todavía nos da tiempo. Es sobre los tipos de pólizas. Ustedes ya pueden verlo, ¿verdad? Ya probó. Ok, perfecto. Que únicamente están resguardados dentro de escritorios, cajones, que pues hacen de una oficina un lugar muy estresante o que a lo mejor puede llegar a ser muy aburrido para algunas personas. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Voy a explicar a modo de detalle cuál es el funcionamiento de cada una de estas pólizas y te vas a dar cuenta que es muy sencillo de entender. Antes que nada, déjame comentarte que los registros de contabilidad se realizan en ejercicios llamados asientos contables. Estos asientos contables no son otra cosa que ir registrando, como bien su nombre lo indica, los movimientos financieros de la empresa con la finalidad de que el contador pues haga su chamba, porque pues finalmente eso es a lo que él se dedica y a partir de esta información es de donde van a salir algunos reportes que van a servir para que se puedan tomar decisiones. Tales son como el estado de resultados, el balance general, etcétera, etcétera. Pero el tema aquí es de que cuando se estudia la carrera de contabilidad, siempre se generan asientos contables. Es decir, se tiene el ejercicio, llegan los enunciados, llega la redacción y entonces se hacen asientos contables. Pero ya cuando esto se lleva a la práctica, y de hecho en muchas instituciones ya lo empiezan a manejar así, es pues la utilización de estas famosas pólizas de contabilidad. Antes que nada, déjame pues comentarte que nosotros ya tenemos algunos videos donde hacemos asientos contables, donde los explicamos y asimismo pues llevamos cuál es la explicación detallada de cada uno de estos movimientos. Te invito a que los veas para que sepas más o menos de lo que estamos hablando. Ahora sí, entonces, regresando a lo que son las pólizas de contabilidad, vamos a ver que en la práctica estos registros se conocen como pólizas contables. Al final del día no son asientos contables los que se generan en la oficina, en el día a día, en las operaciones, no, son pólizas contables. Y de hecho existen tres tipos de pólizas. La primera o la más común es la póliza de diario, y luego tenemos lo que es la póliza de egreso y finalmente lo que es la póliza de ingreso. Estos tres ejemplos que yo te estoy mostrando básicamente son documentos que se llevan mucho en la parte educativa. Por eso es de que está
muy expresado en colores e incluso tienen su nombre en la parte de arriba porque generalmente así es como se pueden ir distinguiendo. Pero en la práctica esto no ocurre así, simplemente se sabe cuál es el tipo de póliza y el número de póliza. En algunos casos, incluso algunos paquetes de contabilidad, algunos programas de contabilidad ya ni siquiera manejan qué tipo de póliza es. Sin embargo, es muy importante que se entienda que esto sí se debe de comprender, ya que gracias a esto es que nosotros vamos a entender las operaciones que se hacen. La primera, que es la póliza de diario, son básicamente pólizas que se utilizan para registrar movimientos internos entre las cuentas, tales como reclasificaciones, cierres anuales, cierres de inicio de ejercicio o traslado de saldos. Es decir, esto nos va a servir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una reclasificación de alguna cuenta que tengamos en contabilidad y la quisiéramos pasar a una diferente a la que se encuentra. Bueno, pues para esto nos va a servir esta póliza de diario, porque básicamente va a ser una póliza que hace movimientos internos sin que exista una salida o una entrada de dinero como tal. Vamos a ver que, por ejemplo, existen detalles donde sí se tienen que tener muy en cuenta. Por ejemplo, se tienen que colocar, por ejemplo, cuáles son las cuentas que se afectan. Fíjate cómo aquí ya nos está marcando cuál es la cuenta y cuál es la subcuenta. Aunque esto es muy educativo, en la práctica esto ya será como algo que debe de estar dentro de la póliza. Y no nada más eso, sino que también debe de tener determinadas características como, por ejemplo, el concepto, la elaboración e incluso la revisión. Entonces, esta es la manera en cómo se ve lo que es una póliza de diario y de este modo, como se ve la póliza de diario, también tenemos lo que es la póliza de egresos. En la póliza de egresos, básicamente tenemos información donde se registran movimientos de salidas de dinero. ¿Cómo cuáles pueden ser estos? Bueno, pues pueden ser a lo mejor el pago de gastos de contado, pago de acreedores o incluso el pago de deudas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros reconocer que el movimiento contable que se está haciendo es para una salida de dinero. Por eso es de que se maneja esta información en las pólizas de egreso, porque cuando uno ve pólizas de egreso, uno ya sabe que existe una salida de dinero. Y del mismo modo como la póliza de diario, esta también requiere los datos de colocar las cuentas que se afectan y algunos otros conceptos de administración. Finalmente tenemos lo que es la póliza de ingresos. La póliza de ingresos no es otra cosa que una póliza, un documento donde se va a reflejar el movimiento contable, pero de entradas de dinero, tales como a lo mejor el cobro a algún cliente, el cobro a algún deudor, algún documento por cobrar, etcétera, etcétera. Aquí la idea es de que se refleje todas las entradas de dinero que hay en la organización. Al igual que las otras dos pólizas, bueno, pues también debemos de colocar los conceptos como es el cuenta, la subcuenta y algunos otros de control administrativo. Una de las dudas más comunes que yo me he encontrado en la práctica es de que existe la confusión de, por ejemplo, cuando se hace traslado de importes de banco a otro banco, es decir, yo tengo el dinero en una cuenta bancaria y lo quiero pasar a otra cuenta bancaria, pero que al final ambas son de la misma empresa, se tiene mucho la confusión de qué tipo de póliza se tiene que utilizar. Si una póliza de ingresos, de egresos, ¿por qué? Porque al final del día está entrando dinero a un banco, pero también está saliendo dinero de un banco. Aquí yo lo que te recomiendo es de que utilices una póliza de diario, ya que al final del día no estás ni aumentando ni disminuyendo como tal el patrimonio de la organización y tampoco es de que estés reflejando a lo mejor el cobro de algún documento o a lo mejor el pago de alguna deuda. Cada quien tendrá diferentes criterios para que esto pueda ser así, pero lo más sano y lo más saludable es de que sea a través de una póliza de diario. Quiero yo mostrarte un programa de contabilidad que normalmente se usa mucho en la práctica, especialmente en México, para que tú veas cómo es que se puede uno ver la clasificación de este tipo de pólizas. Te presentamos Bint para Contadores, una innovadora plataforma en la nube diseñada para que atiendas a más clientes. Fíjate muy bien, en este que es un programa ya de contabilidad que se usa en el día a día en lo que son las empresas, bueno, pues tenemos lo que es ahora sí una pantalla, una muestra de cómo es de que se contabilizan las operaciones.
Esto que tú estás viendo en pantalla no es otra cosa que el registro de una póliza, es decir, el lugar donde se van a sentar los registros contables o los asientos de diario o los asientos de contabilidad. Fíjate muy bien cómo aquí nos solicita algunos datos muy especiales. No me voy ahorita a explicar cada una de las opciones de este programa, simplemente quiero yo mostrarte cómo es que nosotros vamos diferenciando entre los tipos de póliza. Fíjate muy bien, son 3 datos los que nos está solicitando el programa. El primero es la fecha del movimiento. Entonces, yo lo voy a dejar con la fecha que me está dando default, que es el 1 de diciembre del 2019. Y luego me está pidiendo que coloque cuál va a ser el tipo de póliza. Fíjate cómo aquí ya nos está colocando lo que es el tipo de ingresos, egresos y diario. Tenemos una cuarta en este programa específicamente porque nos está preguntando si va a ser una póliza donde haya cuentas de orden. Si no sabes qué son las cuentas de orden, te voy a dejar un video aquí arriba para que lo puedas ir viendo más a detalle. Entonces, ya con esta información, fíjate cómo cuando nosotros colocamos el tipo de póliza, entonces nosotros podemos ir organizando esta información poco a poco. ¿Por qué? Porque la intención es de que la contabilidad se pueda ir registrando en pólizas de diario, en pólizas de ingresos o en pólizas de egresos. A partir de enero, amigos, del 2020, vamos a estar abriendo una nueva sección en el canal donde voy a ir explicando a detalle y desde inicios, básicamente desde manzanitas nivel 1, cómo se utiliza este programa que tú estás viendo en pantalla, con la finalidad de que tú puedas aprender más de contabilidad, pero eso será hasta enero 2020 y a través de una nueva opción que tú vas a poder estar viendo en el canal. Amigos, como siempre te pido que si te gustó el video, Bueno, aquí les dejé esto para que ustedes pudieran checar si es que en algún momento están interesados en aprender un poquito más. Con este les puede servir. Ahora, si se dieron cuenta, aquí nos explicó él justamente este tipo de 3 pólizas que son las que vamos a estar reportando. Entonces, es importante, si se dieron cuenta también, que nosotros ya estuvimos revisando algunas de ellas, que nosotros las manejemos correctamente. Y es también fundamental que entendamos cómo hacerlas. Por eso es que nos tomamos como que el tiempo para poder explicar lo que era el catálogo de cuentas. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ok, voy a dejar de compartir y les voy a pedir, por favor, jóvenes, que si pueden, dejo de grabar,